Tenemos este tema de sentido literal y figurado. Es un tema sobre la asignatura de español, ¿vale? Entonces, chicos, ¿qué entendemos con sus propias palabras? ¿A qué se refiere cuando hablamos sobre sentido literal o figurado? Literal es al punto, o sea que no dan rodeos, Sentido literal, solo ok. dicen lo que piensan. Y figurado, lo adornan. Lo adornan. Ok, ¿quién me da ejemplos sobre esto que entenderíamos sobre sentido literal y figurado? Por ejemplo, sentido literal, si yo dijera la frase que un cuarto o una habitación es un basurero, el sentido literal es, bueno, querríamos decir aquí que es un cuarto para tirar basura. Este cuarto es un tiradero, o un basurero, perdón. Estaríamos aludiendo a que es un espacio especial donde nosotros podemos ir a depositar una basura, aunque sabemos que, bueno, en otros dichos, pues, es para, nosotros sabemos que podemos tirar la basura, pues, en los botes y en el carro recolector de basura y demás. Y en el caso del sentido figurado, perdón, son algunas paradojas como frases, cuando por ejemplo dicen, es que me muero de hambre, me muero de frío. Realmente es un sentido figurado porque no quiere decir que porque no desayunamos, por ejemplo. Vamos a suponer que hoy, ahorita que regresamos, alguien no desayunó. Y no por eso quiere decir que ya se va a morir de hambre, tan solo porque tuvo un ayuno más largo que otras personas. Es una forma de expresión, pero no como tal que decir que así está sucediendo. Decir me muero de hambre al menos que lleváramos meses sin comer, pero realmente no. Bueno, vamos a pasar a la explicación para que lo entendemos mejor. Tenemos estas frases. Dice, le voy a echar un ojo. ¿En algún momento ustedes han escuchado esta frase? Cuando sus mamás les dicen, échale un ojo a tu hermano, échale un ojo a la olla. Sí. No quiere decir que te vas a sacar el ojo y se lo vas a poner. No, es que vayas a ver. Es que estés atento. Es que vayas a ver. Quiere decir que vayas y veas que no se riegue la leche, por ejemplo, que todo está bien. El va a echarle un ojo a tu hermano, pues que vayas a ver que no esté jugando con objetos peligrosos y sobre todo si es un bebé, que no se vaya a introducir objetos pequeños a la boca porque pues se puede ahogar o asfixiar. O cuando te dicen, hablas hasta por los codos. Ah, sí. Y hablas mucho. ¿No les han dicho así? ¿Hablas hasta por los codos? Muchísimo. No quiere decir que aquí en mi codo, no quiere decir que aquí en mi codo tengo una boca que habla, pero ¿a qué se refiere? ¿De que hablamos mucho? O también o también mucho. Se le dice, te pareces como cotorro o algo así. Así es. Pareces un perico aquí, le dicen en mi casa. También esa es otra expresión, pareces un perico. Muy bien, entonces, ¿qué significado tienen, por ejemplo, estas dos frases que estamos viendo en la pantalla? ¿Qué significado? Ya de la de echar un ojo, ya vimos que es para revisar que todo esté bien. ¿Hablas demasiado? Si hablamos demasiado. Si hablamos demasiado, estando solos, hablamos también demasiado, ¿no? Sí. Y entonces, ¿en qué sentido están hablando? Figurado. En sentido figurado, ¿vale? Muy bien. Entonces, tenemos que el lenguaje figurado con frecuencia es, en lugar de decir algo directamente, lo expresamos de otra forma. En lugar de decir, hablas demasiado,
yo le voy a decir, hablas hasta por los codos, ¿no? O en lugar de decir, ve y revisa que todo esté bien, yo digo, ve y échale un ojo, ¿no? A eso es a lo que nos referimos con el sentido figurado. Otro de los ejemplos es, por ejemplo, si decimos, este lugar es un horno. ¿En dónde podríamos aplicar este lugar es un horno? En la playa. Donde hace Donde mucho hace calor. mucho lugar muy caluroso. Donde hace hace mucho mucho calor. Hace mucho calor. En la playa también, por ejemplo. Ah, o, sí. o no sé si se acuerdan cuando compartíamos, nos tocó compartir salón con otro grupo y que apenas eran, yo creo que la hora del recreo o regresando del recreo y un calor que se sentía porque convivíamos dos grupos en un Ah, salón. sí. Creo que era en segundo, ¿no? Yo olía a sobaco. Sí. En Ay, pero segundo a mí y tercero. a mí sí yo batallaba mucho con eso porque una maestra iba muy así, muy rápido y yo tan lento. Así que yo tenía que escribir. Y sí, Sí, así es, el tener que adaptarnos a todo. Y parte de ello también, y pues ruidos. aplicaba esta frase. Yo me acuerdo mucho de esa, por eso me llegó con esta frase, ese recuerdo de este lugar es un horno, porque a pesar de que se abrían ventanas, y eso no todos los salones se les podían abrir las ventanas y puertas, y aún así se sentía muchísimo calor, tanto que había varios niños que ya estaban después del recreo y ya casi estaban durmiendo. Y no es literal, es casi estaban durmiendo porque pues de tanto calor que de por sí hace después de las 11. Y a eso agrégale que habíamos casi 50, 60 alumnos dentro de un salón y dos maestras, y el espacio pues no es propio para tanto alumno, apenas para 30 alcanza. Entonces todos estábamos como que muy apretados y obviamente por nuestra transpiración, nuestro calor corporal, pues se calienta el espacio, que en este caso era un salón. Y así también era muy común escuchar esta frase, ¿no? Que parecía un horno. ¿Por qué? Porque estaba tan caliente ese espacio. O por ejemplo el otro, para los que entran después tarde a la clase, ¿no? Que dicen, se me pegaron las cobijas. No quiere decir que las tres aquí con resistol o con cola loca, pero de igual forma es un sentido figurado de decir las cosas. Cuando te enredas con una cobija. Así es. Y cuando nosotros decimos, se me pegaron las cobijas, ¿qué estamos dando a entender con esta frase? Que tenemos mucho. Que se quedaron dormidos. Que nos Que nos quedamos quedamos bien dormidos. no nos levantamos a la hora que nos tocaba. Es decir, si te tienes que levantar a las 7 y te levantaste al 5 para las 8 y la clase es a las 8 y entras tarde, bueno, entrabas porque ahora la maestra ya no te deja entrar, ¿verdad? No. Pero si entrabas tarde, ¿qué decían? Ah, es que se me pegaron las cobijas. Perdón, pero se me hizo tarde. Y es una forma diferente de decir que se me hizo tarde o que no escuché el despertador y me quedé dormida, ¿no? Ahora, tenemos la siguiente frase. Si yo digo, tengo mucha hambre, ¿en qué sentido estoy hablando? Literal. Literal. El anterior entonces Literal. el anterior fue figurado porque yo digo algo, pero a través de otra forma. Y este tendría entonces el sentido literal. El sentido literal se refiere a que yo voy a decir las cosas tal como son, sin hablar en sentido figurado, que era lo que comentaba su compañera Selene al inicio. Si yo digo, tengo mucha hambre, es porque tengo mucha hambre, ¿vale? Y tenemos los ejemplos. Como ejemplo dice, en el campo las estrellas se ven muy claras en el cielo. Eso yo no lo estoy haciendo figurado porque exactamente como yo lo estoy diciendo, si voy a un campo, pues voy a observar las estrellas que se vean muy claras. Bueno, siempre y cuando no haya neblina, lluvia y otros factores, ¿no? Pero si nosotros decimos, debo estudiar para mi examen de literatura, o de matemáticas, o de español,
Tampoco es literal porque realmente así va a suceder, ¿no? Así es. Alison, ¿nos vas a comentar algo? Perdón, maestra, ¿puede regresar a la presentación de antes, por favor? ¿Esta? Sí, maestra. Bien. Entonces, chicos, sentido literal dijimos que es expresar las cosas tal como son. Si yo digo tengo frío, pues quiere decir que realmente hace frío. En forma figurada yo diría que aquí parece un congelador, lo contrario a un horno, ¿no? Y al decir que aquí se parece un congelador, pues estoy dando a entender que el espacio donde me encuentro está muy frío. Pero en el sentido literal, si yo digo hace mucho frío, es porque realmente así está sucediendo. Bien, ¿puedo cambiar la diapositiva? Allá la, Alison. Sí, maestra. Gracias. Ok. Bueno, tenemos otros ejemplos. Dice, Raúl le dio una mano a su sobrino. Entonces, en sentido literal, el decir Raúl le dio una mano a su primo, pues quiere decir que lo está apoyando que le están pidiendo que le eche la mano En algo. en algo, ¿no? Bueno, en el Ajá. sentido figurado. En el Que lo sentido ayudó. figurado, échame una mano. Vamos a suponer que el tío, y aquí está Raúl, ¿no? El tío le dice a Raúl, échame una mano y ya le da una brocha y están pintando los dos juntos. Y si le dice el tío que le eche una mano con, pues ahí le da como si fuera una mano de juguete o algo, ¿no? Ahora, en sentido literal, ¿qué podríamos expresar conforme las imágenes ahí? En literal hay un Charizard. Ajá, ¿y el otro? Y en figurado es que lo saquen a pasear al perrito. Así es. Entonces tenemos estas dos formas, sentido literal y el figurado, ¿no? Bien, tenemos otros ejemplos. El que me dice, el primero dice capa de ozono. Estamos hablando ahorita obviamente de los sentidos figurados, ¿verdad? Entonces, capa de ozono no quiere decir que tiene una capa como de Superman y ya es cubriendo al planeta, ¿no? Sería Es una sentido forma. literal, ¿no? Sería sentido figurado. Entonces, si te dicen, necesitas tomar sol, no es así como tal que, como tenemos aquí que tienes en un vaso al sol y te lo estás tomando al sol. Sino son sentidos figurados exactamente. A solearnos es a lo que se refiere. Y por ejemplo, en el caso de los árboles dice, tiene madera de artista, perdón. Madera de artista. Quiere decir que tiene las habilidades para desempeñarse en algo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si te dicen, hablamos luego, debo colgar. Entonces no quiere decir que se va a poner a colgar ropa o algo, sino que debe de finalizar la llamada. A eso es a lo que se refiere con estos ejemplos de sentidos literales. Entonces, en el caso de los ejercicios, bueno, otros ejercicios. Dice, vamos a ir compartiendo, me van diciendo ustedes si es literal o figurado. Si dice, tiene una memoria de elefante. Figurado. 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 La siguiente dice, ese chico come como una lima. Figurado. 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 Mi madre necesita la lima. Literal.
Literal. Literal. Literal. Al oír aquello, Literal. se le pusieron los pelos como escarpias. Figurado. Figural. Figurado. Figurado. Ayer fui Figurado. al zoológico y vi un elefante. Literal. 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 La escarpia se utiliza para colgar cuadros. Literal. 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 Así es. Sería literal. Entonces dice que ahora vamos a sustituir, las expresiones destacadas en cada oración por el significado que corresponde. Entonces tenemos las frases de sospechando de algo, pensar, muy atento, vale mucho, estudiar mucho, sufrir las consecuencias, no puede disimularlo y la de confío mucho en sí mismo. Entonces, tenemos estas frases, estas expresiones. ¿Por qué significado nosotros lo cambiaríamos? Si yo digo sospecho de algo, entonces, ¿con qué oración que tengo abajo yo lo voy a... ¿Con qué le corresponde? Por ejemplo, si yo digo, está siempre con la antena puesta. ¿Sería que está muy atento? Está siempre con la antena puesta. Ajá, con muy atento. ¿Con qué otra podría ser? ¿Sospechando de algo? Ajá, puede ser, porque si está muy atento quiere decir que puede llegar a sospechar de algo también. Podría ser, no puede disimularlo. No puede decir, ajá, también puede ser, no puede simularlo, o el de pensar, porque si está muy atento quiere decir que está pensando, y si está pensando es porque también a lo mejor ya sospechó de algo, ¿no? Y por ejemplo, en la frase en la oración que dice, lo tengo que consultar con la almohada. Tiene que pensar. ¿Lo tengo que pensar? Así es, también, que lo tiene que pensar, también podría entrar aquí. Que lo tiene que pensar, ¿qué otra puede ser? ¿Estudiar mucho? Estudiar mucho también. Aunque la frase lo voy a pensar consultar con la almohada, quiere decir que voy a ir y le voy a platicar a mi almohada y ella me va a contestar. Si no, es una manera de decir que lo voy a reflexionar muy bien, ¿no? Así es, chicos. Bueno, Vale hasta mucho. ¿hasta aquí tenemos alguna duda, algún comentario sobre este tema? No, maestra. No, maestra. No,